Bien, entonces les doy la más cordial bienvenida al curso de reconocimiento de patrones. Hoy día iniciamos un nuevo capítulo, que es el capítulo dedicado a lo que es clustering. Ya hemos estado viendo todo lo que es clasificación, extracción y selección de características y tratar de hacer algoritmos de reconocimiento. Hoy día en el capítulo que es el capítulo 6, vamos a ver una variante de lo que se puede hacer con los datos y entra en lo que es una nueva familia de algoritmos y que tiene aplicaciones muy, muy buenas. Antes de empezar con lo que es clustering, les he mandado un mail ahora en la mañana que es para que hagamos la planificación de las presentaciones de la próxima semana. Entonces, la próxima semana cada grupo tiene que exponer en 4 minutos lo que ha hecho como avance y les estoy preguntando en este cuestionario que ustedes tienen que rellenar cuándo pueden presentar, si es el martes o es el jueves, y esta pregunta se las hago porque estamos viviendo una situación de pandemia en que hay personas que están teniendo problemas con la conexión para reunirse. Entonces, aquellas personas que tienen problemas, por favor, marquen cuál de los 2 días prefieren. ¿Ya? Aquellas personas que no tienen problema, les pido que por favor sean bien así como responsables y honestos, marquen las 2 opciones que pueden exponer tanto el martes o el jueves. La otra opción que estoy dando es, como somos muchos grupos y son solamente 2 días, les estoy dando la opción de que no presenten, sino que hagan un video, y eso lo estoy llamando presentación offline. ¿Ya? Entonces, aquellas personas que pudieran hacer un video, por favor marquen la opción de que pueden hacer este video, y yo voy a decir quiénes hacen video y quiénes no. Los videos van a ser incluidos en la clase del día jueves. Al final van a quedar grabados también, de tal forma que las personas que no asisten a la clase los puedan ver en el canal de YouTube. ¿Ya? Aquellos que hagan la presentación offline, yo les voy a mandar por correo electrónico mis comentarios de la presentación. Ya está todo bien explicadito en el Socrative que les he mandado, y por favor lo contestan antes del jueves a las 10 de la mañana. Quienes no contesten, voy a asumir que les da lo mismo cualquiera de los 2 días y voy a escoger aleatoriamente cuando tiene que presentar ese grupo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Bien, entonces voy a empezar con lo que es el capítulo 6 y el capítulo 6 entonces tiene que ver con lo que es clustering. Y aquí hay algo que me interesa resaltar en lo que es el manejo de datos, en lo que es lo que hemos estado haciendo. Hay 2 grandes corrientes, que una se llama el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. Y aprendizaje supervisado es cuando ustedes tienen las características. Recuerden, ustedes tienen la gran matriz esta X, en que cada fila es una muestra, y ustedes tienen asociada a cada muestra una clase, ¿ya? Que es lo que nosotros hayamos llamado el vector Y. ¿Ya? Y ese vector Y, por ejemplo, si el elemento número 10, ese vector Y tiene el valor de 2, quiere decir que la muestra 10 pertenece a la clase 2. ¿Quién hizo el vector Y? Lo hace alguien que sea experto, una persona experta, y dice a qué clase pertenece cada muestra. Eso se llama supervisado. Hay una supervisión que en el 99% de los casos es una supervisión humana. Hay un ser humano que está diciendo a qué clase pertenece cada muestra, y esa información de la supervisión es muy útil para hacer los entrenamientos, ¿verdad? Entonces nosotros entrenamos una red neuronal y le pasamos tanto las muestras como las clases ideales, de tal forma que el modelo se entrena, aprende y puede predecir nuevas clases con muestras que son nuevas. Eso es aprendizaje supervisado. En el aprendizaje no supervisado, el vector Y no existe. Ustedes dicen, pero ya, ¿y qué hacemos con eso? Bueno, pasa mucho que ustedes tienen datos, muchos datos, y no saben a qué clases pertenecen esos datos.
Entonces, cuando no se sabe, es interesante analizar estos datos a ver si hay datos que son parecidos entre sí y podríamos entonces inventarnos una clase. Esta clase se llama un clúster, quiere decir que estos datos, estas muestras, pertenecen como a alguna cosa que es parecida y eso es un clúster, podría ser una nueva definición de una clase, y que esas clases se encuentran de forma automática, ¿ya? Y eso tiene un montón de aplicaciones. Algunas de las aplicaciones que vamos a ver en clase vamos a ver hoy día dos ejemplos. Una que tiene que ver con segmentación de una imagen a color, ¿ya? Que les voy a mostrar una imagen a color y cómo a partir de la información del color encontramos las distintas partes de la imagen. Y lo otro que tiene también una gran relevancia, vamos a hacer clustering de caras. Yo les voy a pasar en el ejemplo un montón de caras y les voy a decir, encuentren las caras que pertenecen a las mismas personas. O sea, les voy a pasar un grupo que es la base de datos que hemos estado usando de ejemplo, que son 40 personas, cada una tiene 10 caras, pero yo no les digo a qué clase pertenece cada cara, sino que les digo, busquen las fotos que son de la misma persona. ¿Ya? Entonces eso se llama un proceso de clustering y es lo que corresponde a lo que es no supervisado. No contamos con el vector de las clases, el Y. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver hoy día en clase es algunas técnicas muy conocidas de clustering, con algunos ejemplos, y el día jueves, en la primera parte de la clase, vamos a ver cómo podemos usar estas técnicas de clustering en lo que se llama Bag of Words, la bolsa de palabras, que es un algoritmo de clasificación que incluye clustering. La técnica es bastante ingeniosa e incluye técnicas de clustering. Y en la segunda parte de la clase del jueves vamos a hacer un trabajo en clase utilizando Sócrates, ¿ya? Bien, entonces voy a comenzar con lo que es la presentación, las presentaciones que les tenía para el día de hoy, y voy a empezar entonces con lo que es el K-means, que es el algoritmo de clustering más conocido, y también es el algoritmo de clustering es muy fácil de entenderlo, o sea, es un algoritmo que no tiene ningún problema de entender y que es muy práctico y tiene un montón de aplicaciones. Ya, voy a comenzar entonces con lo que es el algoritmo de K-means, ¿ya? Y este es un algoritmo de clustering. Entonces, aquí está el algoritmo y no pretendo que lo leamos y lo entendamos, sino que lo voy a explicar con un ejemplo y después voy a volver nuevamente al algoritmo para que vayamos viendo paso por paso y se van a dar cuenta que es bastante simple, ¿ya? La idea es la siguiente, yo les paso a ustedes puntos. Este ejemplo es muy fácil porque la idea es que lo podamos entender absolutamente todo y que veamos eh, cuál es la gran idea a ver, espérense que me estoy confundiendo. A ver, ¿esto funciona? Sí. Ups. Undo. Ya. Entonces, aquí ustedes entonces tienen el eje X1, ¿verdad? Y después van a tener acá el eje X2, ¿ok? Y entonces ustedes tienen características, la característica X1, X2, y tienen puntos. Obviamente aquí los puntos pertenecen a dos clases, ¿verdad? Son dos nubes de puntos, pero yo no estoy contando con la información de a qué clase pertenece cada punto, sino que yo solamente tengo la información de los valores de X1 y X2 para cada punto. Eso es, no tengo nada más de información. Entonces, el algoritmo de clustering pretende encontrar estas nubes de puntos de forma automática. ¿Ya? Vamos entonces a ver, espérense, estoy aquí con serios problemas de manejo de la tecnología. Aquí, ya. Voy a empezar de nuevo, se me perdió el mouse. Ahí está el mouse. Ya. Entonces voy a empezar de nuevo con lo que les estaba mostrando.
Ya, entonces tengo aquí mis dos puntos x1 y x2, ¿ya? Y como les digo, el valor de a qué clase pertenece cada punto no existe. Entonces vamos a tratar de encontrar los puntos. Lo primero es, en este algoritmo, el k-means se llama k-means porque hay un parámetro que es k. Y en este caso es un parámetro de entrada. Yo tengo que decirle cuántas nubes voy a encontrar. ¿Ya? ¿Esa es una desventaja de este algoritmo? Sí, pero es bastante práctico de todas formas. Aquí le voy a decir, encuentra por favor 2 nubes de puntos. Entonces el k es igual a 2. El algoritmo empieza en la iteración 0 escogiendo aleatoriamente 2 puntos. ¿Ya? Y aquí estamos entonces estamos escogiendo este punto que está acá. Este es un punto y este es otro punto de forma aleatoria. ¿Ok? Ya, eso así empieza. Después le digo, asigna cada muestra, ¿ya? A, a estos puntos que los estoy llamando centroides, después van a saber por qué, al centroide más cercano, ¿ya? Entonces acá yo voy a decir, por ejemplo, que esta muestra que está acá pertenece acá, es la más cerca, porque la otra le queda muy lejos, ¿verdad? Y voy a decir que esta pertenece acá, etcétera. ¿Ya? Entonces ustedes se van a dar cuenta que con estos 2 puntos que yo tengo acá, que los escogí de forma aleatoria, estos 2 puntos van a definir 2 grupos de muestras, aquellas que son más cercanas a este punto y aquellas que son más cercanas a este punto. Me va a ocurrir que voy a tener una línea de separación que es la que está acá. Esta línea, ¿qué es lo que es? Es la línea que es perpendicular a la línea que une estos 2 puntos, es perpendicular, y que además es equidistante. O sea, esta distancia de aquí a acá es la misma distancia que de aquí a acá. ¿Ya? Y eso quiere decir que todos los puntos que están de aquí para acá pertenecen a un grupo y los que están de aquí para acá pertenecen a otro grupo. Entonces voy a pintar, o sea, voy a asignar cada uno de los puntos a cada uno de estos grupos. Y voy a decir, bueno, los puntos que quedaron acá, que son los puntos rojos, van a pertenecer a un grupo y estos van a pertenecer a otro grupo. Y con esto termino como mi primera iteración. Teniendo entonces 2 grupos, porque k es igual a 2, lo que voy a hacer es que voy a calcular ahora los centros de masa de los grupos que me quedaron. Que ese es el nuevo paso. Entonces voy a calcular los nuevos centroides y para los puntos verdes, que son estos que están acá, mi centroide es este. ¿Ya? Y para mi otro grupo, que es este que está acá, ¿verdad? Mi centroide me quedó acá. ¿Ok? Entonces defino ahora 2 nuevos centroides y repito. O sea, ¿qué voy a repetir? La línea de separación y voy a decir todo lo que está, y ojo, la línea de separación acá otra vez es tirar la línea entre los 2 centroides que sea perpendicular y que esté a un punto equidistante, me queda esta línea de separación y voy a decir todo lo que me quedó de aquí para acá pertenece a un grupo y todo lo que me quedó de aquí para acá pertenece a otro grupo. Y ahí lo hago. Y esto se repite hasta que converja. En este ejemplo, que es tan fácil, ya converge. O sea, en 2, 3 pasos esto ya converge. En la práctica, en grupos pequeños de datos, esto converge súper rápido y les voy a mostrar varios ejemplos. ¿Ya? Entonces ahí tengo los nuevos centroides y tengo ya los 2 clústeres porque ya se repitió esto y ya si lo sigo haciendo, los 2 grupos no se van a alterar, se mantienen exactamente iguales. Entonces, recapitulando, tenemos que el algoritmo lo que hace es lo siguiente. Tengo los datos de entrada, que son mis muestras x1, x2 hasta n. ¿Ya? Estos son vectores, en el ejemplo era de 2 dimensiones, y el número de clústeres es k. Voy a definir los centroides como puntos aleatorios. Escojo k puntos aleatorios, y para cada punto de los que tengo acá, voy a calcular la distancia a cada uno de los centroides y voy a asignar cada muestra al centroide más cercano. Después voy a calcular los nuevos centroides, que son los centros de masa
de los X que pertenecen a cada grupo, y si los centroides son distintos a los que venían, ¿ya? Voy de nuevo al paso 3 e itero. Y cuando son ya iguales, quiere decir que la iteración no cambió, voy a tener esos centroides. Eso es el CAMINS, es muy simple. No sé si hay preguntas acá de lo que he explicado, porque si no hay preguntas me pasaría a lo que son los ejemplos. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Entonces paso ahora a los ejemplos. ¿Ya? Y el primer ejemplo es dos nubes de puntos. Estos son con puntos simulados, con dos gaussianas. Y aquí tengo la entrada, y tengo acá dos nubes de puntos, y aquí yo digo, bueno, aquí hay unos puntos que pertenecen a la clase 1, que son las X azules, y los que pertenecen a la clase 2, que son cruces rojas. Sin embargo, yo no le voy a pasar la información de las clases, sino que solamente le voy a pasar las nubes de puntos. ¿Ok? Eso es el input, y le voy a decir que K igual 2. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Lo primero es encontrar, definir dos puntos aleatorios, he puesto esos que están ahí, y a partir de ello yo calculo entonces la distancia de separación. Y en este caso, la línea de separación me queda esta que está acá, y estoy diciendo que los que están de la línea hacia la derecha los voy a llamar clase 1, debiera decir clúster 1, no es clase, sino que la definición es clúster, y los que están hacia abajo y a la izquierda son los del clúster 2. ¿Ok? ¿Qué hago ahora? No olvidemos que esos son los puntos aleatorios y esa es la línea de separación. ¿Qué hago ahora? Entonces voy a calcular el centro de masa de los puntos que pertenecen al clúster 1 y de los puntos que pertenecen al clúster 2, y en este caso me quedan esos dos centros de masa. Tiro nuevamente la línea, y aquí esos son mis centroides, y acá esa es la línea de separación. Y esta es la iteración 2. Si se dan cuenta, ya en la iteración 2 esto ya está prácticamente resuelto. La iteración 3 cambia un poquito, la 4 un poquito, y ahí ya termina en 5 iteraciones. Y estos son los clústeres que encontraron. Ojo, no olvidemos que acá hay una línea de separación, ¿ya? Lo cual quiere decir que de la línea hacia la derecha es un clúster y hacia la izquierda es otro clúster, ¿ya? Los puntos originales, ¿ya? Son, que yo definí dos nubes de puntos con clases, son un poco distintos. ¿Dónde está la diferencia? Lo primero es que el algoritmo no tiene forma de saber cuál es el clúster 1 y clúster 2. Esos números se los va a poner de forma aleatoria. Ese es el primer paso. Por eso el cambio de colores. ¿Ya? Ya. Y lo segundo es que en la información original había traslape. ¿Ya? En esta no hay traslape porque hay una línea que está diciendo esto es un clúster y esto es otro clúster. Son las dos grandes diferencias. Sin embargo, el resultado es muy, muy bueno a la hora de separar sin tener idea de a qué clase pertenece cada muestra. ¿Ya? Ese es un ejemplo que les tenía preparado. ¿Alguna pregunta? Me alzan la mano, por favor. Yo feliz atiendo. Si no, voy a continuar. Ya, vamos ahora con lo que es segmentación de color, que ese es otro ejemplo que les tengo. Y aquí tengo una imagen, ojo, esta imagen la he escogido porque es muy fácil, o sea, esto es para la clase, en imágenes más complicadas puede ser que este algoritmo no funcione tan bien, pero en este caso sí va a funcionar muy bien. Y esta imagen tiene tres colores bien definidos. Uno que es el cielo, otro que son las nubes y otro que son la palmera, ¿ya? Entonces tiene colores bastante definidos. ¿Qué vamos a hacer con esto? La segmentación por clustering, entonces voy a tomar cada píxel, cada píxel tiene un color que es RGB, ¿ya? Entonces, cada píxel que está acá va a tener una representación en este espacio tridimensional RGB. A manera de ejemplo, este píxel que está acá, su valor R es 47, el B es 97 y el G es 168 y está en este punto que está acá. Este píxel que está acá
¿ya? Tiene 192, 201, 216, acá, ¿ya? Entonces, cada píxel de la imagen tiene una representación RGB en un espacio tridimensional. Yo si analizo esta imagen, me voy a dar cuenta que los píxeles me quedaron acá, ¿ya? Y estos son datos reales de esta imagen. Bien, ¿qué hago con eso? Yo veo que hay tres zonas, ¿ya? Una zona que está más abajo, una zona que está más al medio y otra zona que está más arriba, ¿ya? Y en este caso pertenece la zona de abajo, que es un poco más oscura, pertenece a lo que es la palmera, ¿ya? La nube son unos valores grises y blancos que están por acá, y el cielo que es más azul, ojo, esta es la B, se está tirando más arriba por acá. ¿Ok? Bien, yo lo que voy a hacer entonces, mi algoritmo es lo siguiente. Tengo mi imagen, la descompongo en colores RGB y hago un clustering. Y los clusters son mi output. ¿Cómo es eso? Lo siguiente. Si yo tengo esta nube de puntos y le aplico el algoritmo K-means, voy a obtener estos tres clústeres. Observen aquí los cortes. Aquí los cortes corresponden a superficies en que de la superficie hacia arriba va a ser un clúster y de la superficie hacia abajo va a ser otro clúster, ¿ya? Aquí no hay mezclas. Y cuando yo eh, voy a mi imagen y veo estos píxeles que están en este clúster, ¿cuáles son los píxeles en la imagen? No sé si alcanzan a ver acá, van a ver la palmera, ¿ya? El resto lo he dejado en negro, pero ahí está la palmera. Cuando veo lo otro que está acá, me va a aparecer claramente lo que son las nubes, y lo otro que está acá me va a aparecer claramente lo que es el cielo. Entonces ahí yo he segmentado por color esta imagen, y el resultado, que es, ahí está la entrada, me daría, y aquí estoy colocando como color, el color del centroide. Cada centroide es el promedio, es el centro de masa de todos los píxeles de ese clúster. Entonces estoy pintando de ese color el clúster, ¿ya? Entonces ahí tengo lo que es la segmentación. ¿Ok? Eso es lo que les había preparado como segmentación. Sí, veo que hay una mano levantada. Dime. Hola, profe. Tenía una duda Sí, respecto. escucho. Ah, Hay ya. una... Sí, Sebastián. Sí, ¿me escucha? ¿Me escucha bien? No escucho, Sebastián. Ah, puede ser que tenga el volumen abajo. ¿No? A ¿Lo ver, tiene? Ahí, Sebastián. ¿me escucha, profe? Ahora sí. Ah, ya. Buenísimo. Vale. Hola. Tenía una duda respecto a, o sea, a cómo definimos la cantidad de clases que vamos, o clusters que vamos Ah, con los que vamos a esa es trabajar. una tremenda pregunta, ¿ya? Y aquí generalmente se suele usar información a priori, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir? Yo cuando veo esta imagen y digo, bueno, aquí hay tres zonas, o sea, ya, pongámosle K igual 3, por decirte algo. En el otro ejemplo, cuando yo sé que estoy tratando con nubes de puntos, no sé, puedo, en el K-means con las nubes de puntos, el ejemplo que les mostré, de dos nubes de puntos, si yo le hubiese puesto K igual 3, ¿ya? Queda algo bien, bien terrible, o sea, queda como una Claro. nube cortada, la parte de arriba, la parte del medio, que está un pedacito de cada nube, y la parte de abajo, ¿ya? El K tienes que definirlo con alguna información que tengas, o lo tienes que definir de forma experimental. O sea, qué resultado te da mejor para lo que estás haciendo. ¿Ya? Vamos a ver ahora, ojo, el ejemplo de, eh, de clustering de caras, y ahí yo le voy a pasar el dato que son 40 caras. ¿Ya? Si le paso el dato que son 20 caras, 20 personas las que están ahí, me va a agrupar dos personas en un solo clúster y se va a confundir. ¿Ya? Existen otras técnicas que también las vamos a ver a continuación, en que no se necesita el K, ¿ya? Y que encuentra grupos. Pero eso lo voy a explicar después. ¿Ok? Perfecto, Bien, gracias. ya. Voy a pasar entonces a lo que es el ejemplo que les tenía preparado. A ver. Y eso debería estar por acá. Vamos. Esta es parte de lo que tienen que responder. Espérense, para no... Face clustering. Ya. Reconnect.
Bien, entonces acá yo lo que voy a hacer es, para que vean cómo funciona esto, lo voy a hacer con ArcFace, que es este descriptor que les conté en una de las clases que saca por cada cara un vector de 512 elementos. Eso está basado en Deep Learning, son datos, o sea, es un vector de 512 que tiene norma 1. Estas son las librerías, funciones, esto como lo clásico. Y lo que voy a hacer, voy a cargar la base de datos ORL, que ya la hemos usado en clase. Esto ya lo tengo cargado. Y esta base de datos ORL tiene 10 caras por persona y son 40 personas. Aquí estoy mostrando solamente 5 de estas personas. Voy a sacar los embeddings, quiere decir que para cada una de las 400 caras, pues son 10 por 40, voy a sacarle este vector de 512. Lo pueden hacer también con LBP y van a obtener resultados bastante similares. Esto no es, esta base de datos es bastante simple. Aquí está el producto de la matriz por su matriz transpuesta, como tiene norma 1, la diagonal, aquí aparecen unas zonas, esto ya lo hemos visto en clases antes, son cuadraditos de 10 por 10, porque aquí estas 10 primeras personas se parecen mucho con sus primeras 10 personas, y aquí el producto punto entre ellos me va a dar cercano a 1, y cuando es otra persona me va a dar cercano a un valor más bajo, como 0.4, 0.2, etc. Incluso hay valores negativos. Estos son el vector Y, el ground truth. Eso es como si yo le dijera la primera foto de la persona 1, la segunda de la persona 1, etc. Pero esto no lo vamos a usar, sino que solamente para mostrarlo. Y aquí está lo que es el k-means, cómo se implementa. Es de la librería sklearn, importan k-means. El modelo, una variable, ponen k-means con 40 clusters y después le hacen fit. Ojo, aquí es fit con los datos. Aquí no entra Y, entra solamente X, y aquí el Y hat, que es la predicción, o sea, le está diciendo a qué clúster pertenece cada una de las muestras. ¿Ya? Si nosotros queremos visualizar eso que está ahí, una forma de visualizar, yo lo hice acá con el ICA, y aquí más o menos están en 2 dimensiones. Existe otra técnica de visualización, que la tengo más abajo, que se llama TSNE, y aquí estaría visualizando, ahí están los clústeres claramente definidos. La mejor forma de ver esto no es mediante esta gráfica, sino que les digo que, por ejemplo, muéstreme el clúster número 39, a ver qué me entrega, y aquí entonces voy a buscar en Y hat todas aquellas muestras que tengan el Y igual a 39, el Y hat igual a 39, y para todos los que me encuentra voy a desplegar esa imagen. Y aquí está, por ejemplo, el clúster 39, que corresponde, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son 10 personas y es la misma persona. Voy a poner acá otra, por ejemplo, la 19. Aquí corre y aquí me encuentra la persona 19. ¿Ya? Y esto, insisto, es sin conocer los labels. Voy a poner otra, por ejemplo, la 5. Y aquí está la persona 5. Este ejemplo es muy fácil, ¿ya? Las fotos además son muy parecidas, fueron tomadas en la misma sesión. Esto es más complicado cuando ustedes tienen fotos en que hay expresiones distintas o fueron tomadas en distintos días o hay problemas de iluminación, pero es un buen comienzo para ver lo que es el phase clustering. Aquellas personas que se interesen en lo que es phase clustering, hoy en día hay algoritmos harto más sofisticados que este que les estoy mostrando, pero este es como la base, ¿ya? O sea, hacer un clustering de una matriz X en que cada fila de la matriz X es una descripción de la cara. En este caso estamos usando ArcFace, ¿ya? Ese es el ejemplo que les tenía entonces para lo que es clustering.
usando el K-means. ¿Preguntas? ¿No? Bien, entonces voy a mostrarles otros algoritmos de clustering, porque hay muchísimos. Voy a pasar a uno que se llama jerárquico. ¿Ya? Y el jerárquico es también uno muy fácil de implementar y de entender también. ¿Ya? Vamos a ver en qué consiste el clustering jerárquico. Bien, aquí está lo que es la idea general. Entonces, si ustedes tienen las nubes de puntos, vamos a encontrar los dos puntos más cercanos de la nube de puntos. O sea, ustedes tienen que buscar todos con todos y ver cuáles son los que están más cercanos. Y esos dos puntos más cercanos los vamos a unir y vamos a construir, a partir de esos dos puntos, un clúster. ¿Ok? Los puntos que fueron clusterizados, por favor permítanme esa palabra, son considerados como un nuevo punto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que todos los puntitos que pertenecen a ese clúster los voy a considerar como nuevos puntos a calcular distancia. Ya les voy a explicar qué funciona. Voy a repetir esto hasta que la distancia de los puntos más cercanos sea muy largo. Y ahí entonces termino con el clúster. ¿Ya? Voy a mostrárselos como un ejemplo porque la idea es bastante sencilla. Vuelvo a mis dos nubes de puntos y busco cuáles son los dos puntos más cercanos entre sí. Y aquí me da S. ¿Ok? Entonces aquí yo voy a definir un clúster, que es este. ¿Ya? Repito ahora, busco cuáles son los dos puntos más cercanos. ¿Ya? Y lo que voy a encontrar acá es S. ¿Ya? Y ahí defino otro clúster. Repito, y aquí este punto, como tiene una distancia muy pequeña y es la más cercana a este punto, lo voy a unir a este clúster. ¿Ok? Después me da ese de acá, ese de acá, y así sigo buscando cuáles son los puntos más cercanos y los uno. Ojo, aquí ya estos se unieron. ¿Ok? Y están construyendo un clúster más grande. Acá, acá, y sigo uniendo, buscando los puntos más cercanos. Y cuando quiero unir estos, digo, no, esta longitud es muy grande. Entonces aquí como parámetro, yo lo que necesito es cuándo voy a considerar esto muy grande. Cuando la distancia entre dos puntos es mayor que un umbral, digo, no, esto es demasiado para que constituya un solo clúster, y entonces ahí lo separo y me queda esto, y ahí serían mis dos clústeres que he encontrado. ¿Se dan cuenta? Es un algoritmo bastante simple y bastante intuitivo y que se usa bastante en la práctica. En este caso, el parámetro es la distancia máxima que voy a permitir entre dos puntos. ¿Ya? Y aquí me podrían quedar más clústeres. O sea, si yo tuviera otra nube de puntos por acá, les aseguro que va a inventarse un tercer clúster. Y de forma automática busca el número de clústeres de este algoritmo. ¿Ya? Y este se llama algoritmo jerárquico y también es muy empleado porque es muy simple. Entonces ahí otra vez la idea, encuentro los dos puntos más cercanos, cada grupo de puntos que son clusterizados son considerados como un nuevo punto, y esto se repite hasta que ya la distancia entre dos puntos sea demasiado larga, y ahí entonces rompo el clúster y lo dejo como un clúster distinto a otro. ¿Ya? Esa es como la gran idea. La implementación de esto es muy sencilla también. ¿Ya? No sé si hay preguntas de este algoritmo. ¿Profe? Sí, dale. Em, que en este caso, pensando un poco en el ejemplo que vimos antes, que claro, teníamos dos nubes gaussianas, y de repente hay algunos puntos que están un poco más lejos, que era como uno o dos puntos que están súper lejos. En este Ajá. caso, o sea, pensando, digamos, en el ejemplo que vimos antes con el K-means. Pero aquí, por ejemplo, si tuviéramos un punto, uno solo, que estuviera muy lejos, ese también lo consideraría como una clase Sí, aparte, aunque sea sí, uno. buena tu pregunta. Imagínate que tú tienes aquí un punto que está por acá.
¿Ya? Entonces aquí a la hora de tirar distancias te va a decir que esta distancia supera el umbral y va a decir, bueno, este es el clúster nuevo. ¿Ya? Ese sería el clúster 1, este sería el 2 y este sería el 3. Y Claro, o sea, te queda un clúster de un solo elemento y ahí tú podrías tomar una decisión. O sea, si tú tienes un clúster con un solo elemento, como que es raro. O sea, tú podrías incluso utilizar este tipo de técnicas para encontrar lo que se llama los outliers, que son puntos que no tienen nada que ver con tu grupo de datos y lo puedes eliminar. ¿Ya? De hecho, estas técnicas de clustering también se usan mucho para encontrar cosas extrañas, como fraudes, por ejemplo. El comportamiento general de una operación, si tú le mides algunas variables, y suponiendo que la gran mayoría de personas no está haciendo fraude, se va a comportar por acá y de repente hay un comportamiento extraño. También se usa en astronomía para encontrar objetos, cosas, galaxias, nebulosas en el espacio que son raras. O sea, como que tú dices, voy a sacarle información, sacarle, y resulta que tienes algo por ahí que es extraño, te sirve mucho para encontrar este tipo de cosas. ¿Ok? perfecto. Que me dio un poco la duda porque en una imagen con harto ruido, por decirlo de alguna manera, las características, quizás nos Ujú. van a quedar varios Sí, clústeres sí. únicos. Entonces, pero es común entonces decir, no sé, si tiene menos de cierta Pero ahí, cantidad de... ahí lo tienes que adaptar a lo que estás haciendo. Pero Ya, son técnicas válidas, o sea, son técnicas válidas. Y acá esto que te quedó completamente solo te podría dar cierta información que podría serte útil para tomar algún tipo de decisión. ¿Ok? buenísimo. Gracias. Ya. Bien, entonces este es el segundo método que les tenía explicado para la clase de hoy. Vamos a ver otro más que se llama MinShift. Este es bastante ingenioso, a mí me gusta bastante y tiene resultados muy, muy buenos. Y obviamente todos estos están implementados en sklearn y en sklearn además hay muchos más algoritmos de los que vamos a ver en clase. El MinShift. Ya. Y aquí la nube de puntos es un poquito más compleja, ¿ya? Por lo siguiente. Voy a hacer la explicación del MinShift con un ejemplo que es este. Y la idea es aquí entonces cómo encontramos los clusters acá, ¿ya? Entonces lo que dice MinShift es que lo primero es seleccionar un punto y puede ser de forma aleatoria. Después vamos a ver que se puede hacer de forma como secuencial uno por uno, pero vamos a empezar con la explicación seleccionando un punto cualquiera. Y seleccionamos ese que está ahí. De ahí vamos a decidir que tenemos una vecindad, ¿ya? Y ahí ese es un parámetro de qué tamaño es la vecindad. Entonces aquí lo que hay que definir es como el radio que voy a tomar. ¿Estamos? Y ese es el punto escogido con su vecindad. El siguiente paso es encontrar el centroide de los puntos que pertenecen a la vecindad. ¿Ya? Ojo, no se pierdan, uno podría pensar que el centroide es el punto que yo seleccioné en el paso 1, este. ¿Ya? Este que está acá es el punto del paso 1. Pero lo que estoy haciendo ahora es calcular el centroide de los puntos que tiene la vecindad, que son estos que están acá. ¿Ya? Y por eso aquí el centroide me da este. ¿Estamos? Ya. Entonces, computo el centroide y lo que voy a hacer ahora es desplazarme de mi punto original al centroide. ¿Para qué? Para calcular una nueva vecindad. ¿Para qué? Para calcular un nuevo centroide. Entonces me voy desplazando, desplazando, hasta que llego a un lugar en que ya no me puedo desplazar más. En que el centro de la vecindad coincide con el centroide de los puntos que tiene esa vecindad. Entonces, cuando llego a eso, voy a decir, encontré un modo, es un atractor. ¿Ya? Ya. Guárdense eso en la memoria. Por un punto que yo escogí, que es este que está acá, me fui moviendo, 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 hasta que llegué a ese que está ahí. ¿Ya? Lo voy a hacer de nuevo. Selecciono el punto, la vecindad, busco el centroide, me desplazo y me voy desplazando hasta que llego
a una convergencia y digo, el centroide de los puntos de la vecindad coincide con el centro de la vecindad. Y ahí encontré un modo. Ese es un modo, ¿ya? Que es esta estrella ahí explosiva roja. Ok, voy a escoger ahora otro punto, que está acá. Y ese punto que está acá, entonces le voy a calcular de nuevo su centroide, y me empiezo a mover hasta que encuentro un modo. Y ahí encontré ese otro modo. Recuerden que encontré un modo por acá y encontré un modo por acá. ¿Ya? Aquí creo que estaba, a ver, sí, más o menos estaba como por acá, creo. ¿Ya? Ahí había, este era otro modo que encontré. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué hace este algoritmo? Vamos a ver en qué consiste. Para cada punto vamos a computar su modo. ¿Ok? Voy a agarrar cada punto y voy a ver hasta dónde llega ese modo. Y voy a clusterizar aquellos puntos que llegan al mismo modo. ¿Ya? Ojo con esa idea porque esa idea es bastante potente. Me voy a ir atrás. Y acá yo había empezado, voy a ver, creo que empecé con, no. Empecé con este que está acá. Ya, voy a dejar ahí el lapicito. Empecé con ese y llegué ahí. Quiere decir que este que está acá, de alguna forma, llegó ahí. ¿Ok? Resulta que si yo hubiese escogido este que está acá, también llegó ahí. Y si hubiese escogido probablemente este que está acá, también llegó a ese modo. ¿Ya? Etcétera. Cualquiera de estos puntos que está por acá, llegó a ese modo. Entonces, todos aquellos puntos que llegan al mismo modo, los clusterizo. Esos pertenecen a un clúster. Esa es como la gran idea de esto que está acá, y es lo que estoy diciendo en este punto que está acá. Voy a clusterizar aquellos puntos que llegan al mismo modo. ¿Ya? Y ahí tengo entonces esta gráfica en que si yo parto por acá, voy a llegar a este. Si parto por acá, voy a llegar a este. Y aquí todos estos que están acá llegan a este modo y todos estos que están por acá, si hubiese empezado por este, llego ahí también. Si hubiese empezado por este, llego acá. ¿Ya? Me imagino que lo pueden visualizar, ¿no? Si digamos este que está acá, voy a agarrar mi vecindad que está por acá, entonces aquí me quedó el nuevo centroide, de ahí entonces agarro una vecindad que está por acá, por aquí está mi centroide, y así sucesivamente hasta que voy a llegar ahí, ¿ya? Entonces agrupo todos aquellos que tienen modos comunes, ¿ya? Esa es como la gran idea y esa es la clusterización que yo tengo. Es un método bastante ingenioso. Y la variación que también se usa mucho es que el centroide es calculado usando pesos gaussianos, o sea, las muestras que están más cerca del centro de la vecindad valen más, estos están multiplicados por una gaussiana. Es un promedio ponderado en que valen más aquellos puntos que están más cerca del centro de la vecindad. ¿Ya? Eso a veces da mejores resultados. Y aquí está, les dejo el paper por si lo quieren ver. El paper este que les estoy mostrando acá, lo muestra en una segmentación de una imagen. Esta es una calle en la ciudad de Praga. Y cuando yo paso esto a lo mismo, pero este es en otro espacio de color. Este es espacio de color LUV. ¿Alguien tiene el micrófono prendido, por favor? LUV. ¿Ya? Y yo si le hago un min shift a estos puntos, y esta es otra forma de representar, esta es una representación del paper, encuentro distintos modos. Estos son los modos que yo obtengo. Y a la hora de clusterizar me queda esto. ¿Ya? Me falta la imagen de cómo segmenta, pero aquí cada una de estas casitas va a tener un color distinto, porque es claramente de colores distintos. Esa es una forma de hacer clustering con MinShift. Algo simpático que tiene es que si yo lo uso en nubes de puntos, por ejemplo aquí tengo 3 nubes de puntos, con el MinShift me queda esto. Ojo, aquí no sé si logran ver, esta era las muestras originales, que hay cierto traslape acá.
Cuando yo hago el clustering me queda acá, aquí me queda una línea de decisión como así. ¿Okay? Bien. Funciona bien parecido a lo que es el K-means, en el sentido que en estas tres nubes de puntos hace una buena separación. Lo interesante es esto. En datos como este tipo, ¿ya? Cuando yo hago min shift, obtengo estos tres clusters, 1, 2 y 3. Y esto es bastante ingenioso, porque quiere decir que cuando yo empiezo con un modo que empiezo por acá, un punto que acá, y seguramente me voy a ir yendo hacia el centro, etcétera, hasta que al final probablemente llego a algo que está por acá. Por acá debería estar el modo, creo yo. ¿Ya? Cuando cuando empiezo por acá, también me voy a ir para allá. ¿Ok? Si empiezo por acá, voy a llegar a otro modo que está por acá, y si empiezo en uno de estos de acá, voy a llegar a un modo que está por acá. Entonces, por eso aparecen estos tres clusters. Si yo le hago k-means acá, la forma en que va a cortar esto seguramente va a ser acá un clúster y acá otro clúster. Más o menos. ¿Ya? Porque es por centroides. ¿Ya? Ojo aquí, todos estos que están acá van a tener un centroide por acá, esto es un centroide por acá. Entonces el k-means acá se comportaría bastante mal. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con cuál algoritmo utilizar. ¿Ya? Esto es lo que es el min shift, que es muy útil. Y el parámetro que hay que darle al min shift es la vecindad y decir si es ponderada o no esta vecindad con una gaussiana. ¿Preguntas? No. Bien, ese es el tercer método que les había explicado, que les tenía preparado para el día de hoy. Y el cuarto método es una mezcla de gaussianas, en que es muy parecido al K-means, pero acá lo que vamos a hacer es que, recuerden el K-means, empezamos con un K, escogemos dos puntos de forma aleatoria. Lo que vamos a hacer acá es que las distancias, ¿ya?, que están centradas acá en los dos puntos aleatorios, van a estar ponderadas, ¿ya?, por el inverso de la matriz de covarianza, y eso nos da la distancia de Mahalanobis. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo acá, ese punto que está acá, si yo calculo la matriz de covarianza que está acá, mis distancias van a tener formas elípticas, y aquí entonces se me va a permitir tener líneas de decisión como estas que están acá. O sea, esto que les estoy explicando es igual al K-means, pero con una distancia que no es la distancia euclidiana, sino que tiene que ver con la distancia de Mahalanobis, ¿ya? Que es un caso que nos permite entonces modelar un poquito mejor la distribución de los puntos, porque tenemos estas elipses para calcular. Todos los puntos que están en cada una de estas elipses tienen la misma distancia de Mahalanobis. Quiere decir que yo si voy, a ver, voy a hacerlo acá. No, acá. Si voy de aquí a acá, voy a hacerlo acá. Esa distancia de Mahalanobis es igual de aquí a acá. ¿Ok? Porque estoy yendo a la misma elipse. En distancia euclidiana, esta es mucho más corta que esta. ¿Ok? Y aquí lo mismo. La distancia de aquí a acá, por ejemplo, es lo mismo que de aquí a acá. ¿Ya? Porque están en la misma elipse. Sin embargo, esta distancia que estoy marcando acá es harto más pequeña que esta acá. Y esto se hace porque está metida la matriz de covarianza de cada una de las nubes de puntos. ¿Estamos? Bien, no sé si hay preguntas de lo que les he explicado. Voy a terminar la clase con un último ejemplo que les tengo acá, que está ya disponible también. Vamos a reconectar. Y esto que está acá es una batería de algoritmos de clustering. Son 10 algoritmos de clustering, y esto viene de este autor. Este código que está acá está basado en un, yo diría, 98% en lo que hizo Jason Brownlee, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver el original. Entonces aquí
está cómo ustedes pueden definir datos, ¿ya? Y aquí son datos que son completamente aleatorios, están sacados de la librería del sklearn. Y los datos son estas dos nubes de puntos. Son dos clases, pero en clustering yo no tengo la información de a qué clase pertenece cada punto. ¿Ya? Vamos a empezar con algoritmos. Este algoritmo se llama Affine Propagation, que no lo he explicado, y que en este caso a la hora de hacer clustering estaría encontrando esto que está acá. Aquí viene otro método que se llama Agglomerative Clustering, que estaría encontrando algo como lo que está acá. Después aquí viene lo que es el algoritmo Birch, etc. Este Birch quedó bastante bien. Lo que es el DBScan, les da esto, etc. Aquí está el K-means, el que he explicado. El K-means les dio acá con una línea de sesión. Es bastante malo para esta distribución de puntos, etcétera. Aquí hay 10 algoritmos y lo simpático que trae esto, que esto lo he agregado de la librería, un ejemplito que trae la librería de sklearn, que no es de lo que propone originalmente en este código. ¿Cómo se llama la persona esta? Se llamaba JSON. JSON le dice un agregado al JSON, que es el ejemplo que trae sklearn para clustering, que ya viene por acá. Esto ahí ustedes pueden jugar con comparación de algoritmos de clustering. Y este está sacado de un ejemplo de sklearn. Espérate, Alex, para terminar acá con los ejemplos. Y acá entonces viene un código en que prueban muchos algoritmos de clustering, no sé cuántos son, no sé si son 10 o algo por el estilo. Lo pueden ver. Ahí están todos los parámetros de los algoritmos de clustering, etc. Pero lo más simpático es el resultado. Aquí son para datos que están en esta forma. Olvídense de los colores, imagínense que esto está los puntitos son negros y el fondo es blanco, ¿ya? Para datos que están como dos círculos concéntricos, el algoritmo K-means entregaría esto, el affine propagation esto, el mean shift entregaría esto, etc. ¿Ya? Ojo acá que estos dos se la pueden bastante bien acá. Para datos que estén distribuidos así. Otra vez, hagan el ejercicio, aquí los puntos son negros y el fondo es blanco, y no sabemos a qué clúster pertenece cada punto, y estos serían los resultados que me está entregando cada uno de los algoritmos. ¿Ya? Si tenemos puntos que están distribuidos así, o están así, o están así, aquí ustedes tienen claramente cómo se comporta cada algoritmo de clustering, y además en este código les está entregando el tiempo que se ha demorado. ¿Ya? Pudiera ser que quieran, en este caso, algo rápido, entonces se van por este que lo hacen 0.02, o en este que lo hacen 0.01, que es mucho más rápido que este que lo hacen 1.17. ¿Ya? Entonces los dejo para que jueguen y vean los distintos algoritmos de clustering, y si les interesa esta materia, que sigan ustedes por su propia cuenta investigando sobre esto. Vamos con las preguntas. A ver, a quien está primero es Guido. Dale, Guido. Sí, es bien cortito en verdad. ¿Qué son los Ya. puntos negros en esa clasificación? En estas de acá, Sí, en eh, esa misma. en esta misma, sabes que no lo sé bien. No sé si está, de alguna forma el algoritmo está dándote como outliers o puntos que no logró clusterizar bien. No lo sé bien. Pero me tinca que es eso, porque no le puso otro color. O sea, y lo puso negro. Si hubiese hecho un cuarto clúster, seguramente le habría puesto de otro color. No lo sé. Muchísimas gracias. Ok. Iba Había... a preguntar lo mismo. Iba a preguntar lo ya, ok. mismo, así que gracias. Ya. Sí, a mí se me hace que tiene que ver con puntos que están como muy lejos, porque están siempre como fuera, como en la lejanía, ¿ya? Pero por favor verifiquen eso, porque no lo sé bien. Bien, con esto entonces me quedo en la clase de hoy, ¿ya? Lo que hemos visto son distintas técnicas de clustering.
Y insisto, hay muchísimas técnicas de clustering. Yo expliqué rápidamente unas 4 técnicas. En el código que les puse hay por lo menos 10 y en la literatura habrá fácil una veintena más de algoritmos y que algunos son bastante potentes, ¿ya? Si tienen que ver con datos en que no saben a qué clases pertenecen, una técnica muy utilizada es lo que es clustering, y repito, eso se llama aprendizaje no supervisado, porque no estamos supervisando, no estamos incluyendo la información de la clase, del vector Y que hemos visto en clase, ¿ya? Si no hay más preguntas, me quedo hasta aquí por la clase de hoy. No se olviden, por favor, de contestar el Socrative que les he mandado, ¿ya? Y sean como bastante responsables en la forma como respondan, para darle la oportunidad a la gente que tiene problemas de que pueda usar uno de los 2 días de la presentación, ¿ya? Voy a parar la grabación del día de hoy.